Imagínate que creías que tu caso ya estaba cerrado, que todo había terminado, que tu residencia estaba segura, y de repente descubres que UCIS puede volver a abrir ese expediente, revisarlo otra vez y cuestionar todo lo que ya habías dado por hecho. No es teoría, no es un rumor, y lo que está pasando en 2026 está dejando a muchas personas en shock, porque cambia una idea que parecía intocable, que lo aprobado ya no se toca. Y eso pega fuerte cuando tú ya hiciste planes, cuando ya firmaste un contrato de renta, cuando aceptaste horas extra en el trabajo pensando que por fin ibas a respirar, cuando guardaste una carpeta vieja en el closet porque jurabas que esa etapa de tu vida había terminado. Y ahora te enteras de que en ciertos casos USCIS está metiendo la lupa otra vez, revisando antecedentes, huellas, información previa, inconsistencias y hasta beneficios ya concedidos pueden quedar bajo preguntas si la agencia concluye que algo no cuadraba desde el principio. Lo grave no es solo la revisión, lo grave es lo que esa revisión mueve por dentro de una familia normal. La esposa que pregunta si todavía pueden cambiarse de apartamento, el esposo que no sabe si renovar con el patrón, la hija que oye la palabra inmigración y entiende que otra vez hay peligro, y tú ahí mirando el portal, el buzón, el teléfono, sin saber si lo que tenías en la mano sigue firme o si vuelve a entrar en una zona gris. Pero aquí viene lo que nadie dice. Mucha gente está mezclando casos distintos y por eso el miedo crece más rápido que la verdad. Una cosa es que UCIS esté reforzando controles y reabriendo preguntas en ciertos expedientes. Otra muy distinta es creer que van a cancelar todas las residencias de un día para otro. No es así. Y precisamente por eso tienes que entenderlo bien, porque el que se asusta de más toma malas decisiones, pero el que se confía también. En palabras simples, cuando UCIS revisa un caso que tú dabas por terminado, lo que está diciendo no es olvida todo, aquí no pasó nada, sino vamos a mirar otra vez si esta aprobación, este ajuste o este beneficio se concedió a alguien que realmente cumplía los requisitos cuando se lo dieron. Es como cuando un banco te aprueba un préstamo. Tú ya compras el carro, ya mueves tus cuentas y meses después el banco te llama porque encontró datos que no coinciden y quiere volver a revisar el archivo. El papel existe, sí, pero ya no se siente intocable. Eso es lo que está asustando a tanta gente en 2026. USCIS dijo en marzo de 2026 que, tras una revisión amplia de cargas de trabajo y solicitudes, encontró que en años previos muchos solicitantes de residencia y naturalización no habían sido evaluados con suficiente rigor y que por eso se habían aprobado casos que, según la agencia, nunca debieron aprobarse. Además, explicó que creó procesos internos para poner casos en pausa, levantar esas pausas solo tras una revisión más completa por varias oficinas y reforzar controles con más verificación biométrica, más análisis de seguridad, más revisiones de información nueva y más cruce de datos UCIS. Espera porque esto cambia todo. En abril de 2026 también se reportó que UCIS ordenó volver a correr huellas y chequeos de antecedentes en categorías amplias de casos pendientes, incluyendo green cards, ciudadanía y algunas peticiones familiares, y que los oficiales no debían aprobar expedientes pendientes sin pasar por esos nuevos filtros, lo cual ayuda a entender por qué en muchas familias el caso aparece quieto, under review, o con mensajes que no significan avance, sino más revisión, CBS News. Y aquí está la parte que más confusión genera. Aprobado, cerrado y vuelto a revisar no son exactamente lo mismo. Si te aprobaron una I-130, por ejemplo, eso no quiere decir que ya seas residente. Quiere decir que USCIS aceptó la relación familiar. Pero quizá tu I-485 sigue pendiente o tu proceso consular ni siquiera ha terminado. Si tu caso está cerrado, en el sentido de que ya no te están pidiendo nada en ese formulario, tampoco significa automáticamente que todas las puertas alrededor de ese expediente quedaron blindadas. Y si ya te aprobaron la residencia por ajuste dentro de Estados Unidos, eso sí es grande, claro.
Pero incluso ahí existe un proceso formal para rescindir esa residencia si UCIS concluye que la persona no era elegible cuando se la otorgaron. La propia guía de UCIS dice que, para quitar una residencia otorgada por ajuste, la agencia debe entregar una Notice of Intent to Rescind dentro de 5 años desde la fecha del ajuste, explicando por qué cree que la persona no calificaba cuando fue aprobada y dándole oportunidad de responder o pedir audiencia UCIS, UCIS. Eso significa que la frase «si ya me la aprobaron, ya no me pueden tocar» no aguanta la realidad completa. No porque todo aprobado esté en peligro, sino porque la ley sí contempla caminos para revisar y hasta quitar un beneficio si la agencia sostiene que se concedió por error, por información incompleta o porque la persona era inelegible en el momento clave. Y esto es donde muchos se van por el lado equivocado. Escuchan una historia en redes, ven un titular duro y creen que todas las residencias aprobadas están a punto de caer. No. La verdad más incómoda, pero también más útil, es otra. No a todos les pasa igual. No todos tienen el mismo nivel de riesgo y no todos están bajo el mismo tipo de revisión. Pero antes de llegar a quién sí debe preocuparse de verdad, hay que tumbar 3 ideas que están dañando a la comunidad. La primera es esa confianza automática de «si ya me aprobaron, ya estoy del otro lado». Ojalá fuera así de simple. La verdad es que depende de qué te aprobaron, en qué etapa estás, cómo entró tu caso al sistema y si la agencia encuentra después algo que diga que cuando te dieron ese beneficio, tú realmente no eras elegible. Si lo que tienes aprobado es una petición base, eso no es residencia final. Si lo que tienes es un permiso de trabajo, eso no es residencia. Si lo que tienes es una residencia por ajuste, existe un proceso formal para discutir su rescisión en ciertas circunstancias dentro de ese margen de 5 años. La segunda idea equivocada es, un juez ya arregló todo esto. Mucha gente dice eso porque oyó de una terminación, un cierre en corte, una orden vieja que ya no se movió o una audiencia que salió bien, y piensa que eso vacuna cualquier trámite futuro. Pero aquí viene lo más importante. Una cosa es lo que pasó en corte y otra lo que revisa USCIS en un beneficio migratorio concreto. Son carriles que se tocan, sí, pero no siempre son la misma decisión ni el mismo estándar. Que un juez haya cerrado un frente no significa que USCIS no pueda revisar si un ajuste se aprobó correctamente, o si una solicitud pendiente merece más control, o si una nueva decisión desfavorable puede terminar en una NTA. De hecho, USCIS dijo en 2025 que bajo su nueva guía está defaulting hacia emitir notices to appear después de decisiones desfavorables cuando la persona no tiene base legal para quedarse, y reportó decenas de miles de inicios de procesos de remoción tras ese cambio de enfoque USCIS. Y la tercera idea equivocada es pensar que esto cae igual sobre todo el mundo. Tampoco. Hay personas a quienes esta noticia les sirve para estar alertas, pero no para entrar en pánico, y hay otras que sí deberían dejar de confiarse hoy mismo. ¿A quién afecta realmente? Primero, a quienes tienen procesos mezclados o incompletos y viven repitiendo «ya está aprobado», cuando en realidad solo está aprobada una parte. El ejemplo clásico es la familia con I-130 aprobada pero I-485 pendiente. Ahí todavía no hay residencia final. Hay una base familiar aceptada, sí, pero el ajuste sigue bajo revisión, sigue dependiendo de elegibilidad, antecedentes, biometría, comparecencias, documentos, y cualquier revisión reforzada en 2026 puede atrasar o complicar ese camino. Segundo, a quienes están haciendo ajuste de estatus dentro de Estados Unidos y creen que eso es igual al proceso consular. No lo es. Ajuste de estatus significa que estás pidiendo la residencia desde dentro del país, normalmente por medio del I-485.
Proceso consular significa que la etapa final se resuelve fuera, ante consulado y con el National Visa Center en medio. Si tú tienes proceso consular, los riesgos, los tiempos, los mensajes y las revisiones no se sienten igual que en un I-485 pendiente dentro de Estados Unidos. Y eso importa porque hay gente que se asusta con la revisión de USAS sobre ajustes cuando ni siquiera está en esa ruta, mientras otros se duermen pensando que como su caso es de consulado, nada de USAS los puede tocar, cuando la petición, los antecedentes y ciertos hallazgos siguen importando. Tercero, deben prestar mucha atención quienes tienen historial migratorio complejo, entradas previas, salidas con problemas, órdenes antiguas, beneficios viejos, cambios de categoría, matrimonios previos, datos que no cuadran entre una solicitud y otra, o momentos de su historia donde lo que hoy dicen no coincide con lo que antes firmaron. Y esto es lo que más asusta, porque no siempre se trata de fraude descarado. A veces el problema nace de una omisión vieja, un dato mal puesto hace años, un abogado que presentó algo sin explicar bien, una fecha equivocada que nadie corrigió, o un trámite donde se asumió demasiado. También están más expuestos los casos sometidos a revisión de seguridad intensificada, sobre todo cuando USCIS coloca ciertos expedientes en holds, vuelve a correr huellas o aplica filtros más duros de vetting según categorías y perfiles definidos por la agencia en 2025 y 2026, USCIS, CBS News. Ahora, si tú me preguntas, ¿me afecta a mí? La respuesta honesta no es sí o no para todos. Si tienes una residencia por ajuste ya aprobada, sin contradicciones conocidas, sin historial complejo y fuera del grupo de casos que normalmente levantan alertas, esta noticia es para mantenerte despierto, no para vivir en terror. Si en cambio tu expediente tiene cabos sueltos, si tu aprobación fue solo parcial, si tu historia migratoria cambió varias veces, o si dependes de un ajuste todavía vivo, ahí sí conviene revisar con calma y con detalle qué está pasando de verdad. Pero aquí viene la parte humana, la que ningún comunicado oficial te explica. El impacto real no se siente en lenguaje legal, se siente en la vida diaria. Se siente cuando no sabes si firmar un contrato nuevo de trabajo, porque tu EAD depende de un ajuste pendiente y tú no sabes si esa revisión te va a congelar el caso más meses. Se siente cuando tu mamá se enferma en tu país y no sabes si salir a verla porque si tienes un I-485 pendiente y sales sin advance parole, USCIS advierte que generalmente se considera abandonada tu solicitud USCIS. Se siente cuando te ofrecen un empleo mejor y tú no sabes si cambiarte porque si mañana te llega una cita, una carta, una huella o una notificación, no quieres dar una mala señal ni perder correspondencia. Se siente cuando abres el portal cada noche y lees "Case is being actively reviewed" y no sabes si eso significa que van bien, que siguen atorados o que alguien encontró algo que tú ni entiendes. Y aquí está el error silencioso. La gente le pone emoción a mensajes que no explican lo suficiente. El portal solo te muestra la última acción registrada y, a veces, el siguiente paso, pero no sustituye las cartas físicas ni te cuenta toda la película. USCIS mismo explica que puedes revisar tu recibo en línea con el número de caso, pero las notificaciones importantes siguen viniendo por Notice y por correo, y si no recibes un Notice por mail, incluso existe una herramienta aparte para reportarlo, USCIS. Y esto conecta con uno de los errores que la gente está cometiendo ahora mismo, confiarse porque mi abogado dijo que todo está bien, y dejar de revisar por cuenta propia. Ojo, tener representación ayuda muchísimo, pero ningún abogado vive dentro de tu buzón, ningún abogado se muda por ti, ningún abogado puede adivinar que llegó una carta si tú no la ves, y ningún abogado sufre la consecuencia directa de que se te pase un notice, una biometría o una respuesta. Otro error gravísimo.
Mudarse y no actualizar dirección con USCIS. La agencia dice clarísimo que toda persona obligada a registrarse debe reportar su cambio de dirección dentro de 10 días de mudarse y que cambiarla con USPS no cambia tu dirección con USCIS, además de que USPS no reenvía la correspondencia de USCIS. Eso me lo he encontrado en historias demasiado reales. Gente que cambió de apartamento porque encontró algo más barato. Asumió que el correo se reenviaba solo y semanas después descubrió que había una cita, una solicitud de evidencia o una carta crítica perdida en la dirección vieja. Y esto es donde muchos fallan, porque el problema no empieza cuando niegan el caso, empieza cuando tú ni siquiera te enteraste a tiempo de lo que te pedían. Otro error. Ignorar sobres físicos porque todo sale en el portal. No, el portal ayuda, pero no reemplaza el papel. USCIS sigue usando notices físicos para citas, requerimientos, decisiones y pasos sensibles. Si tú ves un sobre del gobierno y lo dejas ahí por miedo o por flojera, puedes meterte en un problema completamente evitable. Otro. Salir del país sin tener Advance Parole aprobado cuando tu I-485 está pendiente. USCIS lo dice sin adornos. Generalmente, si sales con el I-485 pendiente sin ese permiso, abandonas la solicitud USCIS. Y sí, hay personas que aprendieron esto demasiado tarde cuando creían que por una emergencia familiar podían ir y volver rapidito sin consecuencias. También está la confusión con el EAD. Mucha gente siente alivio cuando llega la tarjeta de trabajo y cree que eso ya casi es residencia. No, el EAD solo prueba autorización de trabajo, no te convierte en residente permanente USCIS. Ese error mental es peligrosísimo porque hace que la gente baje la guardia, asuma estabilidad total y empiece a tomar decisiones largas sobre una base que todavía no está completa. Y otro golpe fuerte llega con biometría. Si te programan cita y no vas, o no la reprogramas con buena causa a tiempo, USCIS puede considerar abandonada tu solicitud y negarla USCIS. Así de simple. Ni siquiera hace falta una gran acusación. A veces basta con una cadena de descuidos pequeños. Pero aquí viene lo que de verdad te tiene que servir hoy. ¿Qué hacer? Primero, identifica con exactitud qué formulario tienes pendiente o cuál fue el último formulario realmente aprobado. No digas mi caso de inmigración, dilo por su nombre. I-130, I-485, I-765, I-131, consulado, residencia ya emitida por ajuste, ciudadanía. Si no sabes eso, estás caminando a oscuras. Segundo, revisa hoy mismo cuál es tu dirección registrada con USCIS y corrígela si hace falta. No mañana, hoy. Tercero, revisa tu buzón físico, no solo el portal ni solo el texto que te manda alguien por WhatsApp. Cuarto, entiende qué tipo de revisión puede tocar tu caso. ¿Es un caso pendiente que está siendo frenado por controles nuevos? ¿Es un ajuste con historial complejo? ¿Es una residencia ya aprobada por ajuste donde apareció algo que cuestiona la elegibilidad original? ¿O es solo ruido de redes sociales que no aplica a tu expediente? Quinto, no tomes decisiones de viaje, trabajo o mudanza basándote en rumores, en cadenas de Facebook, ni en videos que meten miedo, pero no distinguen entre petición aprobada, ajuste pendiente y residencia ya concedida. Y sexto, entiende cuándo sí necesitas hablar con un profesional y cuándo puedes esperar sin entrar en pánico. Si tu caso está limpio, recibes noticias normales, no tienes contradicciones conocidas y no ha aparecido ninguna carta que cuestione elegibilidad, probablemente necesitas orden, seguimiento y cabeza fría más que una crisis. Pero si te llega una Notice of Intent to Rescind, una carta que cuestiona elegibilidad, un requerimiento serio, una NTA, o notas que tu caso depende de hechos delicados del pasado que nunca se explicaron bien, ahí sí no es momento de improvisar. Pero aquí viene lo que más tranquilidad da. Saber la verdad completa te devuelve control. Porque el miedo más feo del inmigrante no siempre es el peor escenario. Muchas veces es la sensación de no entender qué está pasando. Y tú no necesitas adivinarlo todo hoy. Pero sí puedes salir de la niebla. Puedes mirar tus papeles con nombres concretos. Puedes verificar dirección.
Puedes abrir el buzón. Puedes dejar de pensar que closed en tu mente significa blindado, para siempre. Puedes dejar de creer que un permiso de trabajo es lo mismo que una green card. Puedes dejar de tratar un mensaje genérico del portal como si fuera una bendición o una condena final. Puedes separar tu caso de los rumores. Y eso cambia la forma en que duermes esta noche. Porque la idea central es esta. En 2026, USCIS sí está revisando con más dureza, sí está reforzando vetting, sí puede volver a mirar expedientes y sí existen procesos formales para cuestionar o incluso rescindir ciertos beneficios, cuando la agencia concluye que nunca debieron concederse. Pero eso no significa que toda persona inmigrante esté a punto de perderlo todo mañana. Significa que este no es momento para vivir distraído. Significa que si tu caso depende de USCIS, la atención al detalle ahora vale oro. Significa que lo peor no siempre es una mala decisión del gobierno. A veces lo peor es un notice que llegó y nadie abrió. Una dirección vieja, un viaje tomado sin permiso, una cita perdida o una confianza ciega en que, si nadie me ha dicho nada, todo debe estar bien. Así que si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué trámite tienes realmente ahora mismo. I-130, I-485, EAD, I-131, consulado o residencia ya aprobada, porque cuando la comunidad dice con claridad en qué etapa está, todos entienden mejor y dejan de compararse mal. Comparte este video con alguien que tenga un I-485 pendiente, con alguien que se acaba de mudar, con alguien que anda diciendo, mi abogado se encarga de todo y ya ni abre su buzón, o con esa persona que cree que tener EAD es lo mismo que tener la residencia en la mano. Y suscríbete si quieres información que de verdad te ayude a proteger lo que has construido, porque aquí la meta no es asustarte por asustarte, sino darte claridad antes de que un rumor, una carta o una revisión te agarre sin entender nada.